Anda la izquierda rabiosa en los últimos días, echan espuma, sapos y culebras por la boca, más de lo habitual por el nacimiento de un nuevo partido, del que ya os estamos hablando estos días, Izquierda Española, Izquierda Jacobina, porque se definen como socialdemócratas, no son liberales en lo económico, se definen como personas del mundo de la izquierda o que pretenden defender los valores tradicionales de la izquierda, pero que por encima de todo son españolistas, por tanto son patriotas, es más, son partidarios, y esto es una novedad en el panorama político español, incluso entre la derecha, que aceptan sin ningún tipo de ambaje, digo, todos los partidos representados en la carrera de San Jerónimo, por supuesto, con sus modulaciones, pues ese título octavo de la Constitución que dio paso pues, al sin Dios en el que vivimos. Estos, digo, son partidarios, los lidera un abogado llamado Guillermo del Valle, de una recentralización del Estado. Por eso se autodenominan jacobinos, un término que en España siempre se asocia como algo oscuro, como algo malo, peyorativo. Ah, eres un jacobino, parece que es casi un insulto, ¿no? En la mejor tradición francesa, cada día, y esto lo he confesado en muchas ocasiones, me siento más francófilo, menos anglófilo. Francia, un Estado fuerte, 101 prefecturas equivalentes, más o menos, por hacerlo fácil, a las provincias españolas y se acabó la presente historia. Y como bien me decían personas tristemente desaparecidas, a las que Dios tenga en su gloria o donde las tenga, y que conocieron bien durante décadas el Estado francés y Francia, porque fueron allí emigrantes, me decían, mira Eurico, el francés por encima de ser de izquierdas o de derechas, lo que quiere es sentirse gobernado. Para ellos hoy, para esa persona en concreto, mi recuerdo, ¿no? Y Francia efectivamente es un país que ha tenido gobiernos conservadores, que ha tenido gobiernos socialistas, que ha tenido gobiernos centristas, no sé muy bien cómo se puede encuadrar al señor Macron, pero en el que por encima de todo la base es ese sentimiento de pertenencia a la nación francesa. Eso en España se ha perdido desde hace muchos años. Se ha perdido porque lo ha tirado la izquierda por el sumidero, porque se ha comportado de la forma más egoísta, más burguesa y más supremacista en muchos casos de lo que se hubiera comportado jamás ninguna derecha o ningún partido liberal de corte patriótico. Lo saben, por eso están avergonzados. Por eso muchos votantes del PSOE, tradicionales, socialistas de corazón, que lo siguen siendo, ya no van a depositar su papeleta y se quedan en casa. Y cada vez en mayor medida engrosan las filas de la abstención, como bien se vio el pasado 23 de julio, donde el partido que ganó con diferencia las elecciones fue el Partido Popular, 137 escaños, y el PSOE se quedó con 121 escaños. Ya está. Otra cosa son pactos inconfesables, traiciones que algún día serán objeto de juicio por parte de un tribunal de justicia, porque deberán de ser objeto de un juicio por parte de un tribunal de justicia cuando se reforme dentro de algunos años de una maldita vez de nuevo el Código Penal y en España se reconozca un delito que pueda ser el de alta traición o otra figura similar denominada, como se denomine, que es lo que le tendrían que aplicar al presidente del Gobierno y a todo su gabinete al completo, puesto que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Desde diarios como El País se ataca hoy con dureza columnistas a los cuales es que ni siquiera conocíamos hasta hace 3 días, que además atacan también a compañeros como a Marcos Ondarra, al que le envío un abrazo desde aquí. Hoy atacan a Carlos Alsina porque son muy duros. Este equipo, que ya ni siquiera es de la opinión sincronizada, es el equipo directamente baboso, chupa lo que a ustedes les parezca bien y palanganero de Pedro Sánchez, que va a durar, no sé si lo que dura, dura, lo que dure, dura, o que va a durar, ¿cuánto? Una legislatura completa que no la va a terminar. ¿Y eso qué es? ¿Y dónde va a ir luego esta gente? ¿Dónde va a ir luego parte de esta gentuza? ¿Dónde van a pedir trabajo? ¿Dónde se van a esconder? La ventaja que da el llevar 33 años mirando esto es que luego, pues fíjate, la vida te pone en disposición, y hablo de lo que he vivido, de escupirle en la cara a más de uno. Cosa que no hacemos porque somos más señores que ellos, pero hay miradas que matan. Y la mía, decían algunos buenos amigos y algunas buenas amigas, que era, sin abrir la boca, que es cuando más daño se hace, particularmente significativa en algunos casos. Esta gente ahora, sin tener ningún motivo, está arremetiendo de la forma más brutal contra Guillermo del Valle y contra
pues todo ese equipo que han puesto en marcha un partido que efectivamente hacen bien en tener miedo, les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque va a canalizar todas esas ansias, y cierro como empecé, de esos socialistas que lo han sido siempre de corazón, y me parece bien, mientras defiendan los generales de la ley y sean patriotas y no ataquen la unidad de mi patria, que es lo más sagrado, no legitimen el robo y mucho menos el crimen de Estado, ni los pactos con asesinos, con criminales, con etarras, con golpistas y con delincuentes, tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. Y no le votan a Pedro Sánchez, ni le votaron ya a Zapatero, pero no le van a votar nunca a la derecha. Bueno, pues ¿por qué no le van a votar nunca a la derecha? Igual que nadie de nosotros, aunque no votemos ni al PP ni a Vox. Lo digo para a ver si se sitúan un poco algunos de abajo, que se nos cuelan todas las tardes y todas las noches alguna rata en el chat. Digo ratas que a veces son máquinas, ¿no? Por tanto no estoy insultando a nadie. Os agradezco a todos los comentarios siempre que sean respetuosos, pero sigo viendo que alguna rata de vez en cuando se cuela en el chat. Digo que no nos van a apoyar nunca en lo que es la pura concreción electoral de nuestros deseos o de nuestro discurso político, y no le van a votar nunca al Partido Popular ni le van a votar nunca a Vox, pero saldrán de la abstención porque están deseando que vuelva a surgir una fuerza política de izquierdas que defienda pues lo que debería ser básico, la unidad de España, que defienda que todos los españoles seamos iguales ante la ley, seamos de donde seamos y hayamos nacido donde hayamos nacido, y que no exista una desigualdad fiscal tan brutal como la que están consintiendo estos fulanos que de izquierdas tienen lo que yo de obispo y de redistribuidores y representantes del pueblo y de la justicia social tienen lo que yo les dé de obispo, y que están cebando a 2 comunidades autónomas, jodiendo con perdón a todas las demás. Bienvenido ese nuevo partido, bienvenida Izquierda Española, porque va a alterar o a lo mejor a darle una patada al tablero y a lo mejor le acorta la vida al figura. Ojalá. En julio hay elecciones europeas. Es un buen momento porque además el elector, no digo yo si esto debería ser así o no, pero tiende a utilizarlas en muchas ocasiones como un voto de castigo, porque se percibe Europa como algo lejano, y como además tiene la virtualidad de que son las únicas, ojalá lo fueran todas las demás, de circunscripción única, le pueden pegar una santísima oblea al Partido Socialista Obrero Español y a esa cosa llamada Sumar, que no se sabe ya muy bien lo que es el camarote de los hermanos Marc, que acaudilla la señora de nariz prominente Yolanda Díaz, les pueden pegar una bofetada de dimensiones cósmicas y fastidiarles entre 500 y 500.000 y 1 millón de votos. Ojalá. Vamos a darle hilo a esa cometa, no simplemente porque, como dicen, ¿cómo nos llaman? ¿Cómo nos llamaba ayer un ministro que ya sabéis quién es? Que le deberían de prohibir a este hombre tuitear de noche, de verdad, y espero que en buenas condiciones. Nos ha llamado la fachosfera, ¿no? Y esto ha hecho eco en otros periodistas de izquierda, en otros periodistas de esta autodenominada progresía. Les vamos a prestar mucha atención, pero sobre todo porque creemos que es bueno para España y que puede ser bueno para la democracia. Arrancamos ya esta penúltima generación, Euro de la semana, jueves 4 de enero de 2023, y tengo mucho gusto en saludar a mi buena amiga Milagros Marcos, diputada del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Milagros, ¡feliz año! Hola, feliz año a todos. Oye, qué buen aspecto tienes. Eso es que has sido buena el año pasado, has hecho una carta bien extensa a los Reyes Magos y confías en que te traigan muchísimas cosas. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? No digo personalmente Milagros Marcos, pero para España, para España. Pues mira, desde luego, para España, y lo que sea bueno para España es bueno para cada uno de nosotros y es bueno para nuestras familias en todo el territorio, sin ninguna duda. Yo creo que lo que pediría es coherencia y sentido común, ¿no? Y sentido de Estado por parte de quienes en este momento están prácticamente anulando el concepto de Estado
y trabajando por su propio interés, por su interés particular, que no tiene nada que ver con el interés que tenemos todos los españoles. Y lo estamos viendo con los datos económicos, con los datos de credibilidad institucional, con los datos educativos. Y esto me parece muy duro, porque nuestros niños tienen que estar bien preparados para el futuro, y en este momento vemos como los resultados pues no nos para futuro halagüeño, ¿no? Y junto a esto, bueno, pues vemos los datos del paro, los datos de la economía, los datos del empleo, los datos de todo lo que la credibilidad de nuestro país en el futuro, y eso condiciona las inversiones también, ¿no?, que podamos tener de otros países y de grandes personas o grandes empresas que quieran instalarse en nuestro país. Bueno, pues no parece que tengamos la mejor imagen, ¿no?, ni dentro ni fuera. Y eso es un problema para todos. Es fabuloso. Antes de preguntarte por el asunto de la amnistía, ya que hablas de que, bueno, pues que prime el interés general, que etcétera, etcétera, ¿no? Y ya de paso, pues eso, que todos seamos iguales ante la ley y estas cosas, pero como has derivado por ahí, no me puedo resistir a hacerte la misma pregunta que le hacía ayer a Marcos de Quinto, ¿no? El día 15 comienza, el 15 de enero, el Foro Económico Mundial, que tiene su sede en Davos, que se celebra pues todos los años, se reúne todos los años. Bueno, pues ahí, contrariamente a los mitos conspiranoicos que muchos gustan de sacar a pasear en estas semanas, realmente de lo que se habla, bueno, pues es por supuesto de gobernanza global, pero también de economía. Ahí van los grandes CEOs de las grandes compañías de todo el mundo. Bueno, pues están presentes también muchos lobistas, dicho en el buen sentido de la palabra, que es una figura que en otros países de Europa está regulada legalmente. En España nunca he entendido bien por qué no, pero bueno, eso es otra conversación. Ahí van también distintos equipos gubernamentales para engrasar, también en el mejor sentido de la palabra, bueno, pues posibles inversiones en sus respectivos estados. Dicen, o leía ayer o anteayer, y me reía por no llorar, que ahí, aparte de estar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, irán Falcon, me imagino, o en un super Puma del Ejército del Aire, pues va un nutrido equipo gubernamental con la encomienda fundamental, amén de otras, de convencer a los inversores judíos de que lo de inversores judíos tiene mucho sentido, simplemente es descriptivo. Es decir, el gran capital en la mayoría de los estados desarrollados está en buena parte en manos de compañías dirigidas por personas de nacionalidad israelí o por judíos, de que vuelvan a invertir o inviertan más en España para intentar borrar el gran fiasco de los últimos 3 meses, de que tenemos un gobierno que apoya abiertamente a un grupo terrorista como es Hamás. Bueno, ayer Marcos de Quinto, pues en fin, ironizaba por no llorar también, diciendo que estos se creen que esto es llegar allí, pasear con buenos trajes, hacerle un par de guiños en inglés pues eso, al responsable de turno de BlackRock o de Goldman Sachs o de quien sea, y ya está, ¿no? Cuando el problema de fondo sigue siendo que España es un país sin certidumbre, sin seguridad jurídica, y en el que, bueno, pues no es que se persiga, es que se insulta directamente al empresario y la presión fiscal es agobiante. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que han pasado de la economía se aprende en 2 tardes a esto es un juego de niños, y todo el mundo mundial hace lo que yo digo y lo que yo pido y se somete a mis intereses, ¿no? Y vemos como eso no está pasando, y menos, hombre, parece gracioso, ¿no? Acabo de recibir un halago estupendo de Hamás. Quiero recordar que está en guerra con Israel, y resulta que ahora viene a decirnos que va a ir a pedirles dinero. Bueno, pues veremos lo que consigue. Ojalá, ¿no?, se consiguieran inversiones para nuestro país, pero efectivamente cualquiera que quiera montar un negocio necesita saber las reglas del juego, y en España en este momento nadie conoce las reglas del juego porque las van cambiando, y no precisamente el gobierno, sino el gobierno manejado por una parte de quienes le han apoyado, que son los independentistas, a los que ha cedido impuestos, a los que la recaudación, lo quiero recordar, ¿no?, a quienes ha perdonado deuda, y sin embargo, a cambio, está planificando subidas de impuestos a todos los demás, acusa e insulta a los empresarios que generan empleo, a la banca, impuesto a la banca. Si ya vimos ayer mismo, han dicho que iba a haber una enmienda para bajarle a las eléctricas también, ¿no?,
las tasas. O sea, dicen y desdicen, mienten y vuelven a mentir, no son creíbles, las normas cambian en función de sus intereses particulares, no de los del país. O sea, ¿quién va a invertir en España en una situación así? Con un gobierno que depende de independentistas, que depende de nacionalistas, que depende de un conglomerado de partidos, ¿no? Eso no pasa en ningún país de Europa, cuando tienen oportunidad de invertir en cualquier otro sitio. Creo que es importante. Además hemos visto, ¿no?, cómo incluso los fondos Next Generation no solo somos el país que menos ha ejecutado, los que menos ha ejecutado los fondos, sino que el bloque principal de adjudicatarios es el propio gobierno, son empresas vinculadas al propio gobierno. Por lo tanto, no es un país en el que se esté apostando por la empresa ni por la generación de empleo, sino que se está apostando por subvenciones, por impuestos a los que generan empleo, por trabas a la seguridad jurídica de quienes necesitan precisamente de esa seguridad jurídica para invertir en nuestro país. Estamos viendo cómo grandes empresas lo que están teniendo son socios y tentaciones, ¿no? Alguna ya se ha ido, y además le ha insultado al gobierno porque se ha ido, pero lógicamente pues la tentación está ahí. Entonces, bueno, ojalá sea cierto, ¿no?, que consigamos inversores, pero en esta situación y con esta inestabilidad política parece complicado que alguien se fíe del gobierno y se fíe de invertir en nuestro país. Está claro. Oye, quiero preguntarte, ayer, y bueno, anteayer estuvo aquí en La Burbuja con Josué Cárdenas, en Periodista Digital, estuvo Miguel Tellado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y uno de los hombres fuertes ahora mismo del primer partido de España, puesto que ganó las elecciones, y ayer presentó, bueno, pues ante los medios, a nosotros le agradecemos que nos lo avanzara en primicias y algunas otras cosas, el proyecto que vais a presentar en la Cámara Alta para, bueno, pues aparte de la consiguiente enmienda a la totalidad, para tumbar este aborto legal que supone la ley de amnistía, o como la llamen, básicamente. La idea, bueno, pues es perseguir a todos aquellos que subviertan la legalidad vigente, las decisiones y las resoluciones judiciales, y bueno, garantizar que todos los españoles seamos o no dejemos de ser iguales ante la ley, aparte de instar a la disolución de las formaciones políticas que promuevan comportamientos, vuelvo a repetir, que o subviertan la legalidad vigente o atenten contra la unidad de los españoles, por supuesto, atenten contra la Constitución y, bueno, pues promuevan ilegalidades como la que han promovido en los últimos años los golpistas catalanes. Dame algún detalle más, Milagros. Porque, bueno, lo digo porque hoy la prensa, incluso la prensa afecta, os pone a parir, perdóname la expresión vulgar, no solamente El País, que ya lo esperábamos, o Español, que se ha convertido en un diario, esto lo digo yo, en un diario digital pro-sanchista, después de las últimas apariciones públicas de su director, sino me ha sorprendido leer comentarios muy críticos hasta en La Razón, sobre todo por esa instancia que hacéis de la disolución, que a mí me parece correcta, vamos, es más, yo la he hecho en falta desde hace 20 años en España, de partidos que promuevan o que atenten contra la unidad de España, contra la integridad territorial del Estado, o que alienten a la subversión de las decisiones judiciales y de la ley. Hombre, yo creo que eso es defender la Constitución, ¿no?, y afianzar el constitucionalismo. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado durante el pasado año que es la casa común de los constitucionalistas y por algo es la primera fuerza de España, y las últimas encuestas, además, así lo reconocen, ¿no?, el interés que tiene cada vez más españoles y el apoyo que tiene el Partido Popular cada vez de más españoles, precisamente por esa defensa de la Constitución. Es verdad que los graves problemas que tiene España los está agravando el gobierno, y bueno, pues estamos viendo cómo la salud de nuestras instituciones democráticas en este momento es penosa, cómo se está poniendo en riesgo la igualdad y la concordia de los españoles, y esto está provocando, además, en paralelo, unas dificultades económicas para las familias y para los hogares terrible, porque el gobierno no se ocupa de eso, se ocupa de sus cuitas y de sus propios intereses con partidos que no son constitucionalistas, que reniegan de la Constitución, que quieren ser una nación independiente, o sea, no creen en España. No tiene ningún sentido que partidos que atenten contra la nación española estén defendiendo a España
en el Congreso de los Diputados. Es que no tiene ningún sentido que haya un partido nacionalista, independentista, que trabaja para acabar con España y que esté casa común de todos los españoles. Lo que defiende el Partido Popular es la lealtad constitucional y, de hecho, ya se comprometió el Partido Popular hace tiempo el presidente Feijóo lo comprometió, una ley de lealtad constitucional, porque las afrentas a la Constitución no pueden salir impunes a quienes quieren romperla. Creo que tiene que haber límites y el Gobierno ha demostrado no tener límites democráticos. Han convertido las instituciones que deberían ser neutrales en agencias de colocación. Es que vemos exministros en el Tribunal Constitucional y en la Fiscalía, altos cargos de Moncloa presidiendo ahora la agencia EFE, paradores. Curioso, ¿no? Que están legalizando los insultos al rey. En la UNESCO se han llevado a chivo van a legalizar el enaltecimiento del terrorismo. Han pactado la ley de amnistía para dejar impunes los delitos de corrupción, de malversación, de sedición, de violencia de los independentistas. Yo creo que está más que justificado que hay que defender el Estado de Derecho y, desde luego, esto se hace y se hará ahora mismo con cuestiones que ya se han incorporado en esta ley, esta enmienda a la totalidad de la ley de amnistía y, lógicamente, estarán en la ley de lealtad constitucional que ha comprometido el Partido Popular. Yo creo que está más que justificado, ¿no? No sé, no entiendo. Yo creo que también, por eso sobre todo leyendo hoy. Ayer hice un editorial decía el maestro García que perro, yo lo aprendí de él, yo era muy pequeño, yo llevaba pantalón corto cuando en Antena 3 de radio, pero una de las frases que más retengo de él era que perro no come carne de perro, pero es que hay veces que hacen hablar a los muertos, ¿no? Y ayer le di un palito, no a los medios abiertamente contrarios. Hoy hay una columna hoy vomitiva de un fulano que todavía no me he aprendido ni el nombre, me suena a Mafalda, ¿no? Lo voy a dejar ahí, que arremete una vez más, ayer o anteayer, arremetió contra mi buen amigo Marcos Ondarra, lo cual para Marcos es un timbre de gloria. Hoy arremete contra Carlos Alsina, porque dice que le hace unas entrevistas durísimas a los políticos de izquierdas y que luego ayer le puso a Guillermo del Valle, que ya os avanzo que estará dentro de unos días aquí sentado en esta mesa, porque ha sacado un partido que se llama Izquierda Española, Izquierda Jacobina, izquierda desde luego que defiende pues eso, lo que ha sido la izquierda toda la vida, su carácter internacionalista, ¿no? Y el no maridaje con los nacionalismos y los independentismos burgueses, excluyentes y en algunos casos etnicistas, pues de comunidades como la vasca o como la catalana. Bueno, y ayer decía yo que no entendía muy bien algunas de las cosas que decía el diario ABC y hoy no entiendo qué problema tiene el diario de Paco Maruenda, que es comentarista también de La Sexta. No entiendo bien qué problema tiene Paco Maruenda con esa iniciativa que habéis promovido, siempre porque las iniciativas son contra las personas y no contra los partidos. No, bueno, oigan, pero bueno, si hay que poner un partido fuera de la ley, pues se le pone fuera de la ley. Hombre, si es un partido, en Alemania los partidos que defienden el nazismo, pues no son legales, no están permitidos. Pasa en toda Europa, ¿eh? Pasa en toda Europa, en más de media Europa. En Europa, en ningún país europeo habría un gobierno formado como se ha formado el de España. Vaya por delante. Claro. En ningún país de Europa lo hay. Felipe González lo pudo hacer para haber impedido en el 96 la entrada de Aznar en Moncloa y no lo hizo. Y no soy un fan de la leche de Felipe González, pero las cosas como son. Él lo ha reiterado en los últimos meses en varias ocasiones y en eso tiene razón. Hubiera tenido una mayoría suficiente, como la que ha organizado ahora el Figura, y renunció a hacerlo y en 1996 dejó paso a José María Aznar. Oye, valórame rápidamente, Milagros, los datos del paro que conocimos ayer y que están ahora todavía calentitos. Estaba ayer muy contenta la ministra de Empleo. Joder, y yo no sé qué motivo tienen para estar contentos, más que nada porque siguen, y lo voy a decir así, falseando las cifras, no lo digo yo, me lo dicen todas las semanas. Daniel Lacalle, José Ramón Riera, Julián Salcedo, Marcos de Quinto, me lo dicen los mejores economistas de España, joder, algo sabrán. ¿Cuántos parados fijos discontinuos tenemos, Milagros? No lo sabemos nosotros, bueno, pues, ni lo sabe el gobierno, que os lo ha reconocido. Claro, o sea, si hay más... Yo creo que lo que deben hacer es preguntarle al más de 500.000 de personas fijas discontinuas que a lo mejor han trabajado 3 días el año pasado y como han trabajado 3 días ya no figuran en las listas del paro. Pero a mí hay un dato que
que creo que más allá de la estadística y de todas estas guerras que surgen y que lógicamente el gobierno falsea e interpreta como le interesa, hay un dato real y es que suben los índices de pobreza en España y que estamos a la cola del resto de países en la situación económica. Estamos los primeros en paro juvenil, en paro femenino y en pobreza severa. Eso quiere decir que mucha gente, no solo que no llega a fin de mes, sino que no le llega para comer y para tener una dieta razonable. Este es el problema, que mientras el gobierno se dedica a falsear los datos del paro, la gente que no entiende de sus maquillajes no tiene sueldo porque no trabaja, que esa es la realidad, porque le llaman fijos discontinuos, pero realmente ni trabajan ni tienen ingresos mínimos y están en situación de pobreza severa. Si quienes tienen que generar empleo, que son las empresas, están cerrando todos los días y muchas, lógicamente hay menos empleo. Si hay menos empleo, lo único que hay son más subsidios y más gente que no llega a fin de mes. Si ahora en Navidad ha habido en diciembre más contratos por el tema de la Navidad, los datos suelen ser bastante mejores de lo que se han planteado este año. Pero fundamentalmente, insisto, el problema es que no cuentan la verdad. Y la gente sí que la sufre. Y a eso se tendría que dedicar el gobierno, a resolver el problema de todos aquellos que no tienen empleo. Y en España el dato pues es penoso. El peor de la Unión Europea. Es penoso. Tenemos, si no 1 millón, pues sí. ¿Quién me daba el otro día este dato? Pues a lo mejor era Riera, en privado, que es un tipo que tiene por castigo, por obligación y también por devoción, estudiarse hasta el último dígito la contabilidad nacional, pues 600, 700.000 parados más de los que contabilizan efectivamente las cifras oficiales. Milagros, Marcos, que la semana que viene yo creo que volvéis poco a poco a calentar motores. La semana que viene hablaremos de asuntos propios de tu expertise parlamentario, hablaremos del campo, hablaremos de los precios de los alimentos más en detalle, hablaremos del lobo, que creo que tienes novedades, y ya aprovecho, creo que ya lo he dicho, y si lo he dicho lo vuelvo a repetir y no pasa nada, para anunciaros también, puesto que se me viene a la cabeza porque es diputado nacional, igual que Milagros, que la semana que viene me acompañará en la retaguardia Javier de Andrés, líder del Partido Popular del País Vasco, candidato al Endacari, diputado también del Grupo Popular, periodista de formación, es compañero de un servidor de ustedes y que ha sido, bueno, pues delegado del Gobierno del País Vasco, presidente de la Diputación Foral de Vitoria y que tiene muchísimas cosas que contarnos porque lo vuelvo a repetir hoy, es año electoral. Febrero, 18 de febrero, elecciones en Galicia. Junio, elecciones europeas. Con toda probabilidad, las elecciones vascas sean más antes que después, se adelanten incluso a primavera o al último tramo de la primavera, y las catalanas ya veremos a ver lo que pasan. Este año supongo que echaréis toda la carne en el asador, Milagros, y con esto te despido. Bueno, desde luego, no solo por las elecciones, sino por la situación que vive España, ¿no? Pero expresamente en la situación electoral. Es cierto que, bueno, pues los precios de los alimentos han subido más de un 33% y, como digo, todos los indicadores económicos son terribles. Y luego estamos viendo, ¿no?, cómo si hubiéramos concentrado el voto, si hubiera concentrado el voto en las elecciones generales, con el mismo número de votos hubiéramos tenido 190 escaños. Sin embargo, como se ha dividido el voto, pues nos hemos quedado a falta de 4 para poder gobernar. Por lo tanto, es muy importante la apuesta que se haga en las elecciones que tenemos a la vista, ¿no? Las primeras son las gallegas. Entonces, vemos como la única alternativa al PP es convertir Galicia en una sucursal independentista apoyada por el PSOE. No hay otra alternativa. Sánchez ha cerrado el año multiplicando la deuda, dividiendo a los españoles con privilegios al independentismo. El gobierno del PP de Galicia creo que ha aprobado, ¿no?, unos presupuestos para el interés general de todos los gallegos y además blindando los servicios públicos de calidad, bajadas de impuestos, apoyo a las empresas, protección de los vulnerables. Hay una diferencia importante. La primera medida va a ser, lógicamente, en Galicia, como bien dices, y no solo se va a trabajar este tiempo que queda hasta las elecciones, sino que se va a explicar a los gallegos lo que se ha venido haciendo en Galicia, que es lo que ha planteado el presidente, lo que ha trabajado
el presidente en Galicia y lo que se está trabajando desde el Partido Popular a nivel nacional, que no es diferente, es la apuesta por el futuro y el compromiso con la gente. Dejar de hablar de los independentistas, desde luego convertir Galicia en una sucursal, como digo, del PSOE, pues sería un terrible error. Y esto, para esto, insisto, lo que ha ocurrido en las elecciones nacionales creo que es importante, ¿no? La unión del voto es lo que garantiza que Sánchez no colonice Galicia y sus ideas independentistas acaben con los servicios públicos que tiene en este momento Galicia y el futuro que tiene Galicia en este momento. Verdes las van a segar, os lo dice un tío que ha vivido todas, y cuando digo todas menos las dos últimas de Feijóo, todas las mayorías absolutas del Partido Popular en Galicia, desde la segunda, la primera de Fraga tampoco, desde la segunda, que fue la del 93, que aterricé allí como director de otro medio de comunicación, solamente con el paréntesis de aquella que le levantaron con los votos del CERA, del Censo Español de Residentes Ausentes, y que le dieron a Touriño la presidencia un ratito por la tarde, a Emilio Pérez Touriño, no sé si llegó a 2 años, que básicamente lo único que hizo fue comprarse 30 o 40 coches de alta gama como flota de la Xunta de Galicia. El Partido Socialista está en Barrena y la izquierda de Sumar y de Podemos ni se la espera en Galicia, según las últimas encuestas, y esperemos que así siga siendo para bien de los gallegos, que el señor Rueda repita y, a ser posible, que vamos, parece lo más probable, con mayoría absoluta. Milagros Marcos, muchísimas gracias, cuídate y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Bueno, pues continuamos en la retaguardia de este jueves 4 de enero de 2023 y saludamos también y deseamos un muy próspero y feliz 2024 a nuestro buen amigo, presidente de Historiadores de Cataluña, don Óscar Uceda. Feliz año, ¿cómo estamos? Feliz año, Eurico, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pues mira, aquí arrancando ya este 2024. Gusto de verte. Oye, lo primero, por supuesto, porque aquí los amigos, si no nos ayudamos entre nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Y lo segundo, porque es que además son piezas del máximo interés que os recomendamos. Además estamos en Reyes, no os digo nada y os lo digo todo, que yo ya estoy preparando un libro, como creo que ya os dije en fecha reciente, gracias a la generosidad de mi amigo Álvaro Romero, de Sierra Norte Editores, que será quien me acoja en sus profesionales brazos. De todas formas, dadme unos cuantos meses, prácticamente todo el 2024, pero espero que os divirtáis. Digo, y que además que os sea de provecho, digo que en este caso, quien acaba de dar recientemente su último libro a la imprenta, porque él sí que es un escritor profesional, y no como yo, que en esto soy un aficionado, es don Óscar Uceda. Reyes es una fecha más que apropiada para regalar libros. Por tanto, tenemos que hablar del tuyo. ¿Cómo vas de ventas? Que me dicen que muy bien. Claro, pues, porque además tienes una editorial, tienes un portaaviones ahí, amigo. Eso es una ventaja, sobre todo a la hora de distribuir, porque es un libro muy fácil de encontrar, a diferencia de lo que he ido publicando hasta ahora, que eran editoriales más pequeñas y con una distribución más limitada. En este caso, cualquiera que pueda ir a una casa del libro, señalo bien. Aquí tenéis. O Cataluña, una historia. Pégatelo un poco a la cara. Ahí está, Cataluña, una historia que no fue. Y tu editorial, creo recordar que es Espasa. ¿Cómo vas de ventas? Bien, ¿no? Pues aún oficialmente no lo sé aún, pero parece que bien, al menos siguiendo en Amazon cómo está posicionado y todo esto, parece que no va mal. Parece que no va mal, también las críticas están siendo buenas, las reseñas que están haciendo también son buenas, en prensa está saliendo bastante también. Y además ha dado la casualidad, por desgracia para todos, en que es un título que explica muchas cosas de lo que está pasando actualmente en Cataluña y en España, y hacia dónde vamos sobre todo, porque todo lo que está pasando es algo que ya viene escrito, como explico en el libro, desde hace muchos años, que forma parte de un plan que se está cumpliendo a rajatabla y que aquí explico las claves de quién lo diseña, cómo se cumple y lo que nos queda por ver, que no es poco, por desgracia. Así es, Cataluña, una historia que no fue. Todo lo que algunos patriotas venís advirtiendo, con riesgo incluso, no ya para vuestra integridad física, para vuestras vidas. Tú, desde el mundo de
de la docencia, desde el mundo de, bueno, de los libros, que ya has escrito un montón, y desde la perspectiva, por supuesto, del historiadores de Cataluña. Hay gente tan prestigiosa como Ricardo García Cárcel y otros muchos amigos, y tu mujer, Ángeles Ribes, pues desde la política. Os lleváis jugando el tipo décadas. Vosotros estáis en Lérida, que es territorio comanche, como digo yo. Os lleváis jugando el tipo precisamente por alertar, tú en tus libros, como el que nos acabas de enseñar, de todo lo que está ocurriendo ahora. Es un plan, y además es que están en sus últimos estadios, en sus últimas fases ya del plan, Óscar. Sí, desgraciadamente sí. En el documento guía que explica lo que está sucediendo, de hacia dónde vamos, es un documento que pongo en los anexos del libro, que es el programa 2000 de Jordi Pujol, donde llega a Cataluña en los años 80 y llega al gobierno de la Generalitat y se da cuenta de que los catalanes éramos demasiado españoles y crea diseña un proyecto de catalanizar a los catalanes, ¿no? De hacerlos diferente de lo que eran, a través de pues, cambiar y modificar la historia y su difusión, la educación y una serie de elementos en la sociedad catalana que poco a poco la han ido transformando y que han ido convirtiendo en una zona, un territorio donde apenas el 3-4% de la población era independentista, a llegar al año 17 que casi estaban cerca del 40%, ¿no? En el año 17 todo, aunque ha bajado un poquito últimamente, ¿no? Pero todo esto no es fruto de la casualidad, porque coincide con un momento de la historia de España en que Cataluña ha tenido mayores cuotas de autonomía y precisamente a medida que se le iba dando más autonomía, la desafección contra España era mayor. Y todo se explica por parte de este proyecto que, para resumir y para que nos entienda el espectador, y se fundamenta en generar odio entre catalanes y españoles. Se fundamenta sobre todo en que el catalán se sienta diferente en primer término al resto de españoles y que después sienta odio hacia los españoles por cosas que no han hecho, ¿no? Y por cosas que no han pasado. Está meridianamente claro. Oye, ¿cómo ha arrancado el año en Cataluña? Ayer vengo de hablar con Milagros Marcos, que es una buena amiga, diputada paisana, bueno, casi paisana, diputada por Palencia y diputada del Grupo Popular, que me ha estado explicando pues esa proposición a la que explicó ayer también Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del Partido Popular, esa proposición que bueno, pues presentarán en el Senado, tiene mayoría absoluta, el Partido Popular, donde instarán pues a muchas cosas, por ejemplo, a la disolución de las formaciones políticas que promuevan la desobediencia a las decisiones o a las resoluciones judiciales, que atenten contra la Constitución, que atenten contra la unidad de España, contra el principio sagrado y sacrosanto que debería ser el de el de igualdad de todos los españoles ante la ley, sean de donde sean, hayan nacido donde hayan nacido, vivan donde vivan, es decir, todo lo contrario a lo que vemos que está queriendo perpetrar y que está implementando el gobierno socialcomunista en coyunda con Eta Batasuna y con Junts, aparte de con el PNV y con Esquerra. Mi pregunta es, como prácticamente en toda Europa los partidos nazis son, en Alemania, un partido que haga apología del nazismo es ilegal. En toda Europa un partido que atente pues, contra la integridad territorial, no sé, del Estado francés o del Estado italiano. Recordaba el otro día Eduardo García Serrano la anécdota de cuando Oscar Luigi Scalfaro puso firme a Umberto Bossi, le dijo que se levantara, que estaba hablando con el presidente de la República y tal. ¿Por qué en España se ha tardado tanto tiempo? Bueno, esto por supuesto los socialcomunistas lo van a tirar abajo, pero ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en despertar, Óscar? Pues porque se les necesitaba a la hora de gobernar en Madrid, así de triste. O sea, como la ley electoral en la cual llevamos viviendo los últimos 40 años daba un exceso de protagonismo a los nacionalismos periféricos y se ha permitido también, creo que es uno de los grandes errores del proceso constitucional y de la transición, haber confiado que los nacionalismos podían integrarse en la gobernabilidad de España cuando su objetivo era la destrucción de España, porque se fundamentan en eso. Ellos lo que quieren es romper la nación española para crear otra nación completamente diferente. Esta confianza en que podías hacerlos participar les dio alas para hacer precisamente todo lo contrario, para participar en la progresiva demolición del Estado desde dentro del Estado. Y hasta ahora, prácticamente, en todos los partidos políticos o los grandes partidos políticos, pues como en el fondo pensaban que esto nunca llevaría
llegaría a buen puerto, que nunca llegarían tan lejos, pues han ido soportando más o menos a los nacionalistas, dándole pequeñas concesiones a lo largo de los años. Y esto nos ha llevado a una situación límite actualmente, ¿no? Que es una situación límite que parece que está empezando a despertar al menos el ala derecha del arco parlamentario español, que el ala izquierda ahora está ya en el frentismo absoluto, ahora por esta necesidad de gobernar prácticamente les importa tres pimientos que el proceso de autodestrucción de España se está acelerando en los últimos tiempos, y al menos es buena noticia de que alguien empieza a tener claro de que no podemos continuar por la misma vía, que se tiene que legislar y se tiene que modificar nuestra manera de regirnos para evitar que aquellos que quieren destruir el consenso de la mayoría, porque estamos hablando de minorías, pues tengan tanto poder que lo puedan hacer. Entonces, en principio yo creo que si se hace y se hace bien, al menos es un posicionamiento, que a la larga la solución pasaría por algo por el estilo, aunque si no hay un consenso, una mayoría suficiente, esto no podrá llegar a buen término, como bien comentabas. Ahora el PP manda en el Senado y puede superarlo en el Senado, pero no en el Congreso, e incluso en el futuro superándolo en el Congreso. Creo que son reformas demasiado complicadas para que es una mayoría simple o una mayoría absoluta y no una mayoría de 2/3 o de 3/5, pues lo pueda tirar adelante, pero sí que es al menos una buena noticia en el que de verdad, si es que es así, que de verdad se empiezan a dar cuenta que esto tiene un problema de raíz, que no se puede contar con ellos a la hora de gobernar España y que la clave está en eso. Yo estoy convencido que si Pedro Sánchez no necesitara de los independentistas y porque legalmente se le impidiera hacerlo, no tendría ni estaría haciendo estas concesiones ni se habría vuelto más independentista que el propio Puigdemont, ¿no? Por mero interés y por mero afán de continuar estando en la Moncloa. La clave del meollo es esto, es tan complicado y tan sencillo a la vez como asumirlo y tirarlo adelante. En principio, por parte, insisto, por parte de la derecha parece ser, espero que así sea y que tenga continuidad, parece ser que ya se han dado cuenta, y en cuanto a la izquierda, el PSOE a medio corto plazo no lo veo, y esperemos si realmente a través de esta crisis, porque hay un votante de izquierdas españolista desamparado por esta actitud del PSOE, a ver si de verdad surge un partido, estos movimientos que parece que están surgiendo en la izquierda, pues llegan a buen término y consiguen socavar lo suficiente al Partido Socialista como para apartarlo de esta deriva y que una vez se haya solucionado este problema ya se atienda a esta gran reforma que evite ya por siempre que estos partidos puedan interferir en la gobernabilidad de España. Oye, me has leído el pensamiento porque precisamente antes hice una referencia con Milagros Marcos. Hay un abogado conocido porque él pasó por UPyD, entre otros perfiles que ha tenido su figura pública y también se ha dedicado al ejercicio profesional de la abogacía. Es conocido, digo, porque ha pasado por medios como 13TV y algunos otros ya de carácter marginal como tertuliano, pero bueno, digo que él como figura es una figura, bueno, pues que políticamente a mí me merece un respeto porque tiene mucha entidad y han registrado ya ese partido. El otro día lo presentaron públicamente en el Ateneo de Madrid. Izquierda Española, ellos se definen como socialdemócratas, no son liberales en lo económico, aunque Guillermo del Valle venga del liberalismo hasta no hace tantos años, y defienden una concepción que ellos dicen, desde un punto de vista objetivo me parece impecable la definición. No sé por qué aquí en España la palabra jacobino tiene un matiz feo, oscuro, peyorativo, ¿no? Bueno, jacobinos, sí, la mejor tradición francesa, si ustedes quieren, un Estado central fuerte. Yo siempre digo que cada día soy, con todos los respetos, menos anglófilo y más francófilo. En Francia lo tienen muy claro, un Estado fuerte, 101 prefecturas, que es un poco el equivalente a nuestras provincias, por hacerlo fácil, aunque no sea exactamente así, y se acabó la presente historia. Se acabó la presente historia. Y han tenido gobiernos conservadores, han tenido gobiernos socialdemócratas, han tenido gobiernos muy socialistas como el de François Mitterrand en el año 81. Y a mí, buenos amigos franceses, o algunos a los que envío un recuerdo, que pasaron por allí muchos años, hasta fecha reciente, aún me decían, mira Eurico, en España, o sea en Francia, por encima de que gobierne la izquierda o la derecha, el francés lo que quiere es sentirse gobernado.
y que el Estado funcione. Por tanto, yo saludo a esos partidos, aunque sean de izquierdas y yo no sea una persona de izquierdas, y digo que el equipo ya de opinión sincronizado, capitaneado, pues esta mañana leíamos en el diario gubernamental que dirige a Pepa Bueno, una columna, una opinión de un deficiente profesional, que no se preocupe, que no le estoy insultando porque no tiene entidad, porque yo hasta hace 4 días no sabía quién era este personaje, insultando a este partido, insultando a algunos opinadores. El otro día se metió con mi amigo Marcos Ondarra, esta mañana se metía con Carlos, ayer, cuando escribiera las basurillas estas que escribe, se metía con Carlos Alsina. Les ha hecho daño al Partido Socialista sobre todo, y supongo que, bueno, a Sumar a lo mejor menos, porque ellos pescan más en el caladero de la socialdemocracia, el alumbramiento, la aparición de un partido de izquierdas, pero españolista. ¿En qué maldito momento, Óscar? Y me voy a libros fundamentales que siempre cito, ya lo sé, como el de César Alonso de los Ríos, La izquierda y la nación. ¿En qué momento la izquierda perdió ese carácter internacionalista que debía caracterizarlo? Y yo es que, como he conocido y muy bien a Paco Frutos, que en paz descanse, y a Julio Anguita, que en paz descanse, sé y sabemos de lo que hablamos, y se encamó con los fascistas más irredentos, con las minorías más excluyentes, burguesas, egoístas, capitalistas y hasta etnicistas, por tanto, vuelvo a repetir, con ese tinte nazi, en 2 comunidades que son el País Vasco y Cataluña. ¿En qué momento? Sí. ¿En qué momento? ¿Y por qué la izquierda ha reaccionado con ese sarpullido? La izquierda gubernamental, claro. Sobre todo la extrema izquierda se ha encontrado siempre muy a gusto en su lucha antisistema. A la hora de estar en la lucha antisistema, pues se alía momentáneamente o coyunturalmente con el demonio, si hace falta. Después ya en su ideología ya irían a por ellos, una vez consigan la revolución y consigan imponerse, ¿no?, en esta ideología más radical. Pero en esos momentos de lucha, esta izquierda más radical pues siempre se ha encontrado a gusto con los que también se quieren cargar al Estado, como son los nacionalismos periféricos. Y esto viene ya de la transición, incluso de los últimos, el último franquismo, ¿no?, en esta disidencia muy marginal, ¿no?, pero esta disidencia que había en contra del régimen de Franco, pues se encontraron a gusto estas corrientes, ¿no?, nacionalistas, digamos, del fuero, como sería el PNV, con gente de Convergencia y Unión, que también eran de una derecha muy rancia, ¿no?, pero que como eran antiespañoles, pues ya encajaban en su proyecto, ¿no? Y en el tema de la derecha más moderada, yo creo que ha sido que empieza la degradación del Partido Socialista en este aspecto con Zapatero. Zapatero sería el padre del problema, junto con Maragall, con la permisividad también de un partido, de un PSC, que siempre ha tenido tintes nacionalistas dentro del Partido Socialista Obrero Español, siempre ha sido como un alma aparte, de hecho es un partido aparte. Yo creo que el PSC es lo que más daño ha hecho al Partido Socialista Obrero Español en su españolidad, porque su fuerza dentro del partido ha impedido que se desarrollara una izquierda españolista como la que quiere surgir ahora de este partido de corriente jacobina, pero que de todas maneras hay un tema interesante que has indicado, que se han lanzado contra ellos. Sí. Y si se han lanzado contra ellos los medios del régimen, significa que les da miedo. Y además han salido en un momento que coyunturalmente puede beneficiarles mucho, porque estamos a puertas de las elecciones europeas. Las elecciones europeas son unas elecciones en las que el voto de castigo es mucho más fácil de lanzarlo por parte del electorado, porque no son unas elecciones que ellos noten más cercanas, y que a lo mejor buena parte de este voto de izquierdas se va a este nuevo partido y tenemos representación en Europa de este nuevo partido. O sea, les puede hacer bastante daño. Por eso se ha lanzado contra ellos, porque es evidente que ante esta deriva separatista y rupturista del Partido Socialista y votante socialista que no está nada cómodo. Esto resulta, aparte serían los dirigentes que ahí se juegan la silla y no su ideología, ¿no? Pero que aquel votante de a pie, pues a lo mejor encontrará una buena alternativa para zurrarle bien al PSOE y darle un toque de atención a Pedro Sánchez diciendo, por aquí no nos gusta, y como estos tipos lo hagan bien, a las próximas, que son las de verdad, que serán las elecciones al Congreso de los Diputados, a lo mejor cambiamos nuestro voto, ¿no? A lo mejor nos llevamos sorpresas. Yo tengo bastante esperanza en que esto pueda funcionar si de verdad este partido surge de forma ordenada y organizada y bien coordinada, porque el
este segmento, este perfil, este mercado electoral existe, estaba hasta ahora completamente huérfano de voto y puede ser un magnífico caladero y el principio del fin de Pedro Sánchez, porque como estos tipos triunfen, con esto sí que se podría hablar de una regeneración y de una reforma de las leyes en España para todo aquello que estábamos comentando antes. Con el PSOE no lo veo, pero con estos señores seguro que sí. Estoy seguro de que sí. Pues ojalá, les vamos a cuidar y les vamos a dar la atención que merecen. A ver si viene por aquí Guillermo del Valle. Y otra cosa que no se había comentado, y mira, aprovecho antes de despedir a Óscar para comentárosla, y es que no será la próxima semana, pero a ver si antes de que termine este mes de enero, porque me lo prometió, hablé hace muy pocos días con él, largo y tendido, como a mí me gusta hacer, vamos, porque sí, porque cada vez que hablo con él, pues mientras charlo y comento aspectos de la actualidad, pues cojo el bolígrafo, tomo apuntes y luego lo repaso porque merece la pena. A ver si me traigo a José Luis Corcuera otra vez, a mi amigo José Luis Corcuera, y me da su opinión sobre, la última vez que estuvo aquí fue en julio, como recuerdan nuestros amigos, y me da su opinión sobre todo lo que ha ido ocurriendo desde el pasado verano, que es muchísimo, y sobre esa izquierda que no se resiste a morir, no se resiste a que la asesinen políticamente los sicarios que ahora tienen mando en plaza en la mayoría gubernamental, que se autodenominan de izquierdas y que ya no lo son, porque están dispuestos no ya a vender a España, a vender a su madre, si fuera menester, por un plato de lentejas y por mantenerse en el poder. Por eso han echado a Nicolás Redondo Terreros, por eso han echado a Leguina. Corcuera, como los tiene muy buen puestos y tiene ya muchos más años incluso que los que he citado, y ya lo ha visto todo, ha visto toda la película entera y además varias veces, en el 2017 dijo: ahí os quedáis porque yo me largo. Hizo muy bien. Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña, muchísimas gracias como siempre por tus análisis y te envío un abrazo. Cuídate y fuerza para el nuevo año. Igualmente, nos vemos en breve, Eurico. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Óscar Uceda. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido en esta retaguardia. En unos minutos arrancamos Generación Euro con Julián Salcedo y con Carmen Obregón.